Bien, estamos listos ya, hermanos, para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos aquí desde Cartago, Costa Rica, en este domingo 2 de octubre de este 2022, primer domingo de octubre, así es que estamos estrenando mes, ¿no? Así es que pedirle a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y a toda la iglesia local que hoy está aquí, que nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Dice el libro de Eclesiastés 3:1, todo tiene un tiempo, Entonces ya tuvimos la oportunidad de alabar, de adorar, ya saludamos a las visitas, ya los chicos se fueron a la escuelita y hemos quedado aquí los adultos. Nadie dijo amén, pero yo sí espero que seamos todos los que estamos aquí con el conocimiento que nos da el saber que vamos a escuchar un consejo a la luz de la palabra, y el conocimiento trae consigo responsabilidad. Así es que espero que de una manera responsable y diligente, por lo menos el tiempo que vamos a dedicar a la palabra, estemos aquí, ¿no? Nosotros manejamos un principio en la iglesia que dice que uno está donde la mente está, ¿no? Entonces usted físicamente puede estar aquí, la iglesia local, o usted en el video puede estar viendo la pantalla, pero si tu mente no está en lo que estás, si su mente está por allá en San José, en Alajuela, pensando dónde jugará Saprissa hoy, usted, aunque físicamente está aquí, mentalmente no estás aquí, y al final del culto, por eso alguien te podría decir, mira, ¿y de qué hablaron? No sé, ¿oís? No sé, estuve una hora ahí, pero no entendí nada. ¿Por qué? Porque uno está donde la mente está. Así es que, con esa salvedad, voy a pedirles a todos que vayamos a la palabra, busquen sus Biblias, Segunda de Corintios, capítulo 12, Segunda de Corintios 12, vamos a leer 4 versículos. Segunda de Corintios 12:6. Segunda de Corintios 12:6. ¿Qué dice el título del capítulo 12? El aguijón en la carne. Eso vamos a estar hablando hoy, el aguijón en la carne. Segunda de Corintios 12:6. Usted ahí en el video, espero que tenga una Biblia cerca o anote, siempre el mismo consejo de siempre, ¿no? ¿Estamos todos, hermanos? Amén. Segunda de Corintios 12:6 dice la palabra: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por la oportunidad que tenemos como iglesia, como miembros de tu cuerpo, de meditar en torno a ella, Señor. Gracias por la capacidad que nos has dado de poder escudriñarla, entenderla, asimilarla, vivirla, Señor, que es lo más importante. Así es que nos disponemos con todo nuestro ser a escucharla, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, habíamos comentado el domingo pasado, que les comentaba yo de que estamos viviendo en un sistema, en una sociedad, en un mundo, por decir algo, donde todo se ha vuelto relativo. ¿Acuerdan? Todo es relativo ahorita, ¿no? Lo que unos defienden, otros atacan. Lo que unos dicen que es verdad, otros dicen que es mentira. Lo que unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Es relativo todo, cada uno, las cosas dependen de qué. Dice, hay un dicho popular que dice que todo depende de qué.
del cristal con que se mire, dice por ahí, ¿no? Entonces, dependiendo del cristal, usted lo acomoda, ¿no? Y en eso, en esa relatividad les decía también que han tratado de meter a la palabra de Dios. Han querido meter a la palabra de Dios dentro de esa relatividad. Pero todos los que estamos aquí, usted que está en el video, si conoce algo de la palabra, usted puede decir con certeza que la palabra no tiene nada de relativo, ¿no? La palabra es una verdad absoluta, inmutable, no cambia, es la misma. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra uno son, y Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Dios no cambiará. Lo que para Dios era bueno, seguirá siendo bueno. Lo que para Dios era malo, seguirá siendo malo. ¿Estamos claros con eso, no? Amén, hermanos. Entonces, en línea a eso, y sabiendo que nos envuelve un ambiente relativo, es bueno uno estar bien sembrado, sentado en la verdad absoluta de Dios. Por eso es que es importante conocerla, ¿no? Por eso es que, ¿ustedes se acuerdan una discusión que tenía el Señor con los saduceos? ¿Qué los saduceos, en qué no creían? ¿Se acuerdan en qué no creían ellos? ¿En qué, mejorito? No creían en la resurrección, ¿cierto? Más sin embargo, ellos le hicieron una pregunta al Señor, que le decían, Señor, pero bueno, porque así es, ¿no? Hay gente que pregunta respuestas, ¿no? Hay gente que no cree en el diezmo, por ejemplo, y pregunta sobre el diezmo. Nosotros tampoco creemos en el diezmo, ¿no? Porque creemos que el diezmo no es para la iglesia cristiana, el diezmo es para los judíos, pero eso es otro tema. Pero le quiero poner un ejemplo, pero no hablemos de esto. Pongamos, hay gente que critica a la gente que se congrega, pero ellos tampoco se congregan. Es algo bien curioso, ¿no? Entonces estos saduceos no creían en la resurrección, mas sin embargo le hicieron preguntas al Señor sobre la resurrección. ¿Se acuerdan? Que si una mujer se le muere el marido y después se casa con el hermano porque así es la ley judía, y vuelve el hermano y se muere, y allí el hermano vuelve y se muere, con los 7 se murieron. No, era un ejemplo exagerado. Que cuando vayan al cielo en la resurrección, ¿con quién se iba a casar? Entonces el Señor le dice, ustedes erran. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Ustedes erráis porque ignoran las escrituras. Hay muchas cosas en la vida que nos llevan a errar, a equivocarnos. ¿Por qué? Por desconocimiento mismo, ¿no? Recuerden que hay un dicho que dice que errar es de humanos. Dice, ¿sabes que errar es de humanos? Y está bien, uno tiene que en la vida errar, ¿no? No hablemos de pecado, equivocarse, porque a veces el éxito de uno se levanta con base en ¿qué? En equivocaciones, en errores que uno comete, y uno va puliéndose, ¿no? Está bien. Pero bueno, el caso es que ahí hay dos términos bien importantes en eso que quería agarrarlo como plataforma. Errar e ignorar, ¿no? ¿Qué es errar? Errar es confundirse, equivocarse, no acertar. Eso puede ser errar, ¿no? ¿Qué lo lleva a uno a errar? Muchas veces ignorar. Pero el ignorar tiene dos connotaciones. Por un lado, ignorar es no conocer algo. Eso es ignorar, ¿cierto? En esa línea, ¿cuántos ignorantes hay aquí? Todos somos ignorantes. Hay algo que ignoramos. Entonces, si a usted le dicen ignorante, diga, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De la palabra? Ah, sí, hay muchas cosas que ignoro. Pero en otras cosas, después no me estás hablando de ignorante cuando yo sí manejo la información. Entonces no acepto que me digas ignorante. Pero en las cosas de Dios, ignoramos muchas cosas, ¿no? Entonces, hay una connotación que es no saber algo. Pero hay otra connotación de ignorar que es no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. Eso también es ignorar, que a veces uno sabe algo, pero se hace el de la vista gorda, ¿cierto? Que uno sabiendo algo lo ignora. Creo que la vez pasada le ponía el ejemplo de Jorgito, por ejemplo, que yo ya lo conozco, ¿cierto? Pero puede ser que él, ¿cuántos no han hecho eso? Viene alguien y dice, uy, ¿entiende? Lo ignoré, aunque lo conozco, pero lo ignoré. Entonces, esas dos connotaciones. Y el Señor le está diciendo a los saduceos, ustedes erran, ¿por qué? Porque ignoran las escrituras. Conocen escritura, pero hay cosas que la ignoran. ¿Por qué? Porque no siguen el espíritu de la ley, el espíritu de la enseñanza. Se centran mucho en las tildes, las comas y todo eso, y no van más allá del espíritu de la ley, de lo que realmente el Señor quiere, que eso es parte del escudriñar, ¿no? El escudriñar no es leer, el escudriñar es que usted lea un pasaje y usted se haga preguntas. ¿Quién escribió eso? ¿Para qué? ¿Cuándo lo escribieron? Ese es el espíritu de la ley y de la esperanza, de la enseñanza, perdón. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, por eso es que usted a veces conoce que hay personas que son sabias. Una persona sabia
sabe ignorar con inteligencia, con sabiduría algunas cosas que aunque las conozca dice, eso no. Por eso Pablo decía, no todo me conviene, no todo me edifica. ¿Cierto que no? El sabio ve el peligro y entonces por el conocimiento que tiene se aparta. ¿Cierto que sí? Ignoro eso, aunque conozco, ¿no? Entonces esa es otra connotación de ignorar, ¿no? Entonces, este tema, yo la vez pasada cuando hablábamos de unos temas les decía, hay temas en la palabra que son controversiales, ¿se acuerdan? Que uno los trae, los pone sobre aquí y genera controversia. De una vez, ¿por qué? Porque han querido relativizar la palabra. Entonces uno pone un tema y ahí mismo salen los que están a favor y los que están en contra, porque para todo hay dos corrientes. Usted sale de la salvación y salen los que dicen que la salvación se pierde y los que dicen que la salvación no se pierde. Y ambos tienen sus argumentos y no han podido ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, nosotros creemos en la iglesia que la salvación sí se pierde, porque la Biblia dice, ¿cómo va a descuidar uno una salvación tan grande? El que piensa que está bien, cuídese de no caer. Entonces nosotros sí creemos que se pierde. Los que dicen que no está bien. Entonces cuando usted alguna vez está en una discusión de eso, es que se pierde, no se pierde, que nunca se van a poner de acuerdo, usted dígale, vea, no peleemos más. Centrémonos en esto. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y ya, suficiente, ¿no? Entonces, son temas controversiales, ¿no? La vez pasada hablamos de los pecados yo hablé aquí de los pecados de muerte, di mi versión de los pecados de muerte. En estos días que estaba revisando el video, había un comentario ahí que decía que me había fumado yo. Entonces está bien, la gente puede opinar, ¿cierto? Ahora que cuando uno les toca algo en lo cual ha sido doctrinados mal, pues la gente se siente, ¿no? Pero está bien. Entonces este tema del aguijón de la carne, de Pablo, es otro tema de esos, ¿no? Donde usted se pone a investigar del aguijón y estudio y todo eso, y la gente agarra por donde la gente lo considere, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, de lo que ustedes saben, ¿no? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Aviente usted, Jorito, que es bien aventado. Bueno, ahí empezaste mal, porque te estoy diciendo, ¿qué dices tú, Jorito? Y Jorito dice, algunos dicen, no interesa lo que algunos digan. Por eso el Señor, ahora aprovecho ese de Jorito, por eso el Señor le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Entonces todo el mundo comenzó a decir, unos por allá dicen que eres Elías, por allá dicen que Moisés, otros por allá dicen que eres este. Entonces el Señor dice, bueno, está bien, pero dejemos eso a un lado. ¿Y ustedes? ¿Quién dice quién soy? Ustedes, opinión personal, ¿no? Entonces eso ahorita es, pastor, yo creo, por lo que yo he leído, que es esto, pero no digas, algunos dicen, como que ¿se acuerdan de Natán cuando fue a David? Y le hubiera dicho, fíjate que hay por ahí, dicen que hay un rey por allá que hizo esto y esto y esto, y se hubiera ido y hubiera dejado a David ahí, y dice, qué bárbaro, ¿quién habrá sido? No le dijo, tú eres ese hombre, ¿me entiendes? Entonces por eso a veces hay cosas que hay que denunciarlas con nombre y apellido para no dejar tan abierta la cosa. Pero bueno, vámonos a otra cosa. Entonces, este tema del aguijón de Pablo también genera muchas interpretaciones, porque hay gente que dice, efectivamente, como lo decía Jorgito, que el aguijón de Pablo podría ser una enfermedad. Podría ser una enfermedad, y hay versículos para eso y todo, es que todo está sustentado, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en Gálatas, ahí para los que les gusta anotar, en Gálatas capítulo, déjeme a ver dónde fue que yo marqué aquí Gálatas, yo separo los versículos para no perder así mucho tiempo buscando y una vez llego allá. Gálatas 4:12, mire lo que dice Pablo, hablándote a la iglesia de Galacia, dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros y ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios o como a un Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque yo doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Entonces, ¿de qué era la enfermedad que estaba hablando Pablo ahí? De los ojos, ¿cierto? Más adelante les dice también, porque les escribo con letra grande. Entonces, ahí dice que tenía problema de vista. Por ejemplo, si ustedes vieran mi Biblia que está aquí, esta que está aquí, esta es de letra grande. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas de vista también. Ya después de los 25 ya uno comienza a tener problemas de vista. Entonces, algunos dicen que el aguijón de Pablo podría ser ¿qué? Una enfermedad, la vista, ¿no?
Esa es una interpretación. Ahora, otros dicen que la enfermedad de Pablo podía ser problemas de carácter también, problemas de carácter. Y por ejemplo, en Hechos 15:37, mire lo que dice Hechos 15:37, dice: Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos. Entonces hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre, y Pablo cogió a Silas y salió por los hermanos a la gracia del Señor y pasó a Siria y Cilicia. Entonces, Pablo tenía un carácter fuerte. Entonces, él no quería que llevaran a Marcos y peleó con Bernabé, que la Biblia muestra a Bernabé como una persona, un siervo ahí, un temperamento, pero pelearon y dice que fue tanto el desacuerdo que se separaron. O sea que Pablo era fuerte de temperamento. Entonces algunos dicen que podría ser eso. Y eso que él dijo ahí, no quiero a Marcos conmigo. Más adelante, ¿qué dijo? Tráigame a Marcos, que lo necesito. ¿Entiende? Es por eso, a veces uno toma decisiones por el carácter y wow, y después uno ya más calmado dice, wow, no, discúlpeme, realmente sí necesito eso. ¿Me entiende? Entonces Pablo era arrancadillo, ¿no? Entonces, también imagínense que en Hechos 23:5, mire, para que a ustedes nada más les quede claro de que era arrancadillo. Hechos 23:5, dice la palabra del Señor, porque está Pablo ante el concilio. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Está hablando al sumo sacerdote, ¿no? ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Y entonces los que estaban presentes le dijeron: wow, al sumo sacerdote de Dios injurias. Entonces Pablo dijo: wow, paréntesis, qué torta, cierro paréntesis. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a tu príncipe de tu pueblo. Entonces le dijo pared blanqueada. ¿Quién dijo eso también? El Señor le dijo sepulcro blanqueado, ¿se acuerdan? Pared blanqueada, que te ve bien por detrás, estás toda manchada. Entonces él era arrancado. Entonces algunos dicen que el aguijón de Pablo, ¿qué era? El carácter. También, entonces ya ve, hay un grupo que dice, era una enfermedad. Otros dicen, no, el aguijón era el carácter. Hay otros que dicen que el aguijón de Pablo podría ser también las personas que lo incomodaban, ¿no? Porque acuérdense que él tenía un ministerio y tenía mucha gente que estaba detrás de él. ¿Para qué? Para desacomodarle su ministerio. Gálatas 4, del 16 al 17, dice la palabra del Señor. Dice: me he hecho pues vuestro enemigo, por decirlo la verdad. Porque él estaba hablando a la gente de que por qué iban a volver otra vez a la esclavitud si ya habían salido de ahí, de la esclavitud de la ley y todas esas cosas rituales que les ponían, que ellos habían venido a Cristo, habían sido circuncidados en el corazón, y después los querían volver a convencer a volver a todos esos rituales. Entonces él decía: pero si ustedes ya salieron de ahí, ¿por qué quieren volver a la esclavitud? Y entonces él les dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? Todos esos que quieren sacarlos de ahí. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan comunión con ellos o celo por ellos. Entonces había gente que incomodaba a Pablo en su ministerio, ¿no? Y allá en Primera de Corintios también, Primera de Corintios 9:1. Vamos a buscar Primera de Corintios aquí. Primera de Corintios 9:1 dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes mismos. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Wow, entonces algunos dicen que el aguijón de Pablo era ¿qué? Toda esa gente que ponía en duda su apostolado, su autoridad. ¿Entienden? Ese. Ahora, otros dicen que el aguijón de Pablo era toda la persecución que él recibía. Y ahí está muy clarito, ahí mismo también déjeme, ¿dónde estaba? Segunda de Corintios, lo que estábamos leyendo antes. Segunda de Corintios 11:23. Ahí todo, cuando Pablo dice: son ministros de Cristo como si estuviera de loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte he estado muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
Acuérdate que estaba prohibido darle a una persona más de 39 azotes. No se podía pasar de ahí, ¿eh? 39. Y hasta ahí llegamos. Entonces dice 40 menos 1. Ahora no me digan por qué, pastor, ¿y por qué dice 40 menos 1 y no 39? No sé, ya dice 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de todas las cosas, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces, era una persecución muy fuerte la que Pablo tenía, ¿no? Y hay muchos pasajes. El Señor inclusive en la bienaventuranza lo dice, ¿no? Bienaventurado todo aquel que, ¿qué? Que por mi causa es vituperado, es perseguido. Entonces, las persecuciones lo seguían a él por su ministerio, porque él iba a llevar el evangelio y todo ese asunto, ¿no? Y todos conocemos el testimonio de Pablo, ¿no? Lo encarcelaban, lo apedreaban y todo ese asunto. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, como ven, yo les vuelvo y les hago la pregunta ahorita. ¿Cuál era el aguijón de Pablo entonces? ¿Cuál era? No sé, bueno, los ojos dices tú, pero una enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer para saber a qué está recibiendo Pablo ahí? ¿Cuál es su aguijón? ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra. ¿Qué tendríamos que hacer con ese texto? Meterlo en el contexto, porque acuérdese, cuando usted recibe una enseñanza, una información, no se quede con eso nada más, usted meta ese texto en el contexto, para entender toda la historia, para que le den el cuadro completo, porque cuando usted saca un texto del contexto, ¿se acuerdan, no? ¿Qué es lo que uno está buscando? Un pretexto, ¿cierto que sí? La gente saca los textos de la Biblia del contexto, ¿para qué? Para justificar ciertas cosas, ¿no? Un ejemplo, nada más rápido. Hay un texto en la Biblia que dice, no juzgues para que no seas juzgado. Usted dice, wow, entonces algunos agarran ese texto solito y dice, ¿sí ve? No se puede juzgar, solo Dios puede juzgar. ¿Entiende? Eso es una media verdad y ahí sale toda una doctrina. Ahora, solo Dios puede juzgar para salvación, sí, pero juzgar como opinión, nosotros estamos llamados a juzgar, porque la Biblia dice, juzga, pero eso sí, con un juicio justo, no por apariencias. Entonces hay que juzgar. Cierro el paréntesis. Entonces hay que meter el texto, ¿dónde? En el contexto, para saber cuál era realmente, ¿no? Porque si nosotros todo lo que leímos ahora, que Pablo decía que no me quiero gloriar, que tengo un aguijón que ha sido enviado por Satanás y todo eso, en ningún momento menciona ninguna enfermedad. Ahí no menciona enfermedad. Todas las enfermedades que vimos, lo vimos allá en Gálatas, por allá, pero aquí en 2 de Corintios, lo que estamos leyendo, a lo que refiere Pablo ahí, no habla de enfermedades. ¿Cierto que no? ¿Amén o no? Entonces, vamos a apoyarnos en un texto que dice la palabra en 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20, no lo busque, nada más lea lo que voy a leer, escuche lo que voy a leer. Dice, 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Algunas versiones dice eso, nada de la Escritura es de interpretación personal. Eso aplica para los que escribieron la palabra, que nada de lo que ellos escribieron es porque a ellos se les ocurrió, sino porque dice que la palabra fue ¿qué? Inspirada por Dios. Entonces nada es de interpretación privada ni personal. Entonces la palabra no es para que la gente la interprete a como cada uno quiera. ¿Entiende? Entonces, si la palabra, las profecías, todo lo que está aquí, no es de interpretación privada, eso quiere decir que la palabra se defiende ella sola, se interpreta ella sola, se explica ella sola. Lo que uno tiene que estar es preparado ¿para qué? Para recibir esa revelación, ¿cierto? Entonces, como todo el contexto que leímos de Pablo ahí en el aguijón de la carne, no me dice cuál es el aguijón, porque ya lo leímos, ¿no? De hecho, nosotros leímos ahí, no, en ningún lado habla de cuál es el aguijón. Pablo no dice, mi aguijón es este, ninguno de los que leímos ahora. Entonces, como el contexto no me da la respuesta, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo un texto, ¿cierto? El texto no lo entiendo bien. El texto lo meto en el contexto. Pero el contexto tampoco me da la respuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Alguien sabe? Salmo 119, 160. ¿Qué dice? La suma de su palabra es verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver qué es lo que enseña la palabra sobre ese tema.
¿Qué enseñó el Señor? ¿Qué enseñó todo eso? Entonces tengo que, la palabra, si hablan ahí del aguijón de la carne, es porque en algún momento se tiene que haber mencionado qué era el aguijón, o a qué se refiere la palabra cuando habla de aguijón. Todos sabemos que es un aguijón, ¿no? Un aguijón, bueno, digamos, los escorpiones tienen aguijones en las tenazas, ¿cierto? Las abejas, las avispas tienen aguijones con las que chuzan. Entonces un aguijón es algo que a uno lo puya, algo que a uno lo lastima. Pero ahorita vamos a entrarnos más en eso. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la palabra, a ver, porque acuérdense que la palabra no se contradice. Entonces que la palabra misma nos enseñe y nos diga qué es lo que ella habla sobre el aguijón. Entonces vamos a escudriñar un poquito eso que leímos. Entonces, 2 Corintios 12:6, que fue lo que leímos ahorita, vamos a irnos paso a paso para ver qué era lo que Pablo estaba diciendo ahí, ¿no? Entonces el versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces ahí tenemos un primer texto que leímos ahí, ¿no? Pablo dice, sin embargo, si yo quisiera gloriarme, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Gloriarse de qué? ¿Gloriarse de qué? ¿Qué tengo que hacer para saber a qué se refiere Pablo? ¿Gloriarse de qué? ¿Qué tengo que hacer? Pues, ese textito que lo acabé de leer, meterlo en el contexto. Entonces voy al 12:1. Vamos al 12:1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo. Dice, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Entonces dice Pablo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, ¿de qué se podría gloriar Pablo entonces? Pero él dice, no lo voy a hacer. ¿De qué se podría gloriar? ¿De qué? De que fue llevado al tercer cielo. Ahora él dice, en cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Yo no sé si fui llevado en cuerpo o si fue una visión, no sé, solo Dios lo sabe, pero que me llevó, me llevó. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el tercer cielo? Bueno, ustedes saben que todo lo que vemos aquí, si usted sale ahí, ve las nubes, ve eso, ve los pajaritos volando, ese es el primer cielo. ¿Amén? Ya el segundo cielo es la luna, los astros, el espacio, ese es el segundo cielo. Ahora, el tercer cielo ya es donde está Dios en su trono, ¿eh? Allá no llega cualquiera, sino es que ha ido a su presencia, ¿cierto? Entonces, Pablo fue llevado al tercer cielo. Ahora, él dice, hace 14 años. La Biblia no lo dice, pero algunos historiadores creen, y comparto con ustedes esto que a mí no me parece tan loco, algunos historiadores creen que hace 14 años fue cuando Pablo estaba arrancando su primer viaje misionero, más o menos. Cuando arrancó su primer viaje misionero. En ese primer viaje misionero, Pablo tuvo una experiencia bien curiosa. Por allá mencionan en Listra, ya en Hechos, de que a él lo apedrearon. Lo apedrearon y todo eso, y al final su cuerpo fue arrastrado fuera de la ciudad porque creían que estaba muerto. Acuérdense que en esa época a los muertos eran inmundos, ¿verdad? Y entonces los sacaban arrastrados hasta afuera de la ciudad para que se pudrieran, para que de pronto algún alma caritativa fuera y los enterrara, pero los sacaban. Entonces, Pablo fue apedreado y dice que arrastraron su cuerpo hasta afuera de la ciudad porque creían que estaba muerto. Y después cuando estaba, me imagino que estaba rodeado de sus discípulos ahí para ver qué hacían con el cuerpo, se despertó y se levantó y se fue y siguió su ministerio. Entonces uno diría, ¿estaría muerto? ¿Será que ahí fue esa experiencia de que subió al tercer cielo? No lo sé, son cosas de aquí, ¿no? Pero bueno, es algo que sucedió ahí. El caso es que él podría gloriarse de eso, mas sin embargo él dice, escuché cosas inefables que no me es permitido, ¿qué? Contar. ¿Ustedes creen que uno no podría gloriarse de eso? Mas sin embargo él no lo hacía, ¿por qué? Porque le fue prohibido. Ahora, hago un paréntesis ahí. Ustedes han escuchado esas historias de gente que dice, el Señor me llevó al infierno. Véalo, escúchelo este domingo a las 10 de la mañana. La entrada solo vale tanto, para que escuche ese testimonio, ¿eh? El Señor me llevó al cielo y vi los ángeles y vi la majestad, la majestuosidad de Dios.
Escuche ese testimonio este domingo. Gente gloriando. Pablo no lo hizo. Ya a Pablo sí le creo. Está en la palabra. ¿Me entiende? Aún así, podía gloriarse de eso. Dice, no me es permitido decirles a ustedes todo lo que escuché. Entonces no me voy a gloriar en eso. Prefiero que la gente... ¿Para qué? Mire, dice ahí, dice exactamente, dice aquí, dice, sin embargo, quisiera gloriarme, no sería... Dice, si quisiera gloriarme no sería insensato. ¿Sabe por qué? Porque diría la verdad. Nadie podría decirme, loco, estás loco. Pues allá ustedes, pero que yo estoy diciendo la verdad, la estoy diciendo. ¿Cierto que sí? Dice, pero mejor no. ¿Para qué? Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Entonces como quien dice, mejor no lo hago. ¿Para qué? Para que si la gente me quiere dar algún mérito a mí, que sea por lo que he hecho, por mis obras, por mi ministerio. No por eso. ¿Me entienden? Entonces a eso es que se refiere él, de que si quisiera gloriarse. ¿Estamos claros ahí, hermano, o no? Ahora vamos al versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, estamos de acuerdo con que era una revelación grande, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase de una manera desmedida, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Entonces, otra pregunta es, el aguijón de Pablo, ¿quién se lo dio? ¿Quién se lo puso? ¿A dónde dice que Dios se lo dio? Porque si hubiera sido de Dios, podría decir, mensajero de Dios, o sea, un aguijón que viene de Dios. Pues no tiene problema en decirlo, dice, mensajero de Satanás. Dice ahí, ¿me entiende? Entonces ahí es donde hay que entender el aguijón de Pablo, ¿qué era? O sea, ¿a qué se refiere? Dice que es Satanás el que se lo pone ahí. Entonces, ahí hay muchas cosas que escudriñar, ¿no? Por ejemplo, la palabra ángelos, el término ángelos, que se traduce en la Biblia como ángel, angélicos o mensajero. Han oído hablar que un ángel es un mensajero, ¿no? Entonces se usa casi 188 veces en la Biblia y hay 7 veces que se usa exactamente como mensajero. Y esta es una de ellas. Y las otras se refieren a ¿qué? A seres o a individuos que han sido enviados a dar un mensaje o a hacer algo. Entonces probablemente no todavía estamos atando cabos. Cuando él dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, probablemente, vamos a seguir hilando, ¿no? ¿Se refiere a qué? A alguien, a personas. Acuérdense que en los 4 que vimos ahora vimos que podría ser una enfermedad, que podrían ser personas que lo acosaban a él, que podría ser la persecución. ¿Acuerdan? Que vimos ahora, vimos varios. Entonces, pero sigamos hilando, ¿no? Entonces dice, mensajero de Satanás. Ahora, ¿por qué dice uno que no viene de Dios? Porque si algo viene de Dios, ¿usted le pediría a Dios que se lo quite? O sea, si Dios te ha dado algo a ti que viene de Él, uno le diría a Dios, no, yo no quiero eso, quítamelo. Ahora usted dirá, pastor, pero las pruebas, créame que si usted está seguro que las pruebas que usted está pasando vienen de Dios y no son fruto de sus malas decisiones, usted le va a agradecer a Dios por la prueba, porque esa prueba lo va a fortalecer. ¿Amén o no? Entonces, él no le está diciendo a Dios que le quite algo si viene de Dios. O sea, si todo lo que venga de Dios, ¿cómo le conocemos a todo lo que viene de Dios para nuestra vida? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conoce eso? Bendiciones. Amén. Una bendición es todo lo que viene de Dios para mi vida, para mi bien. Eso es una bendición. Ahora usted dirá, hay algunas bendiciones que a lo mejor a uno no puede que no le gusten. Aunque sabemos que vienen de Dios, son para mi bien, pero no le gustan a la gente, ¿me entiende? Entonces, pero vienen de Dios, entonces son para bien de uno. Entonces uno no le va a decir, quítame eso. Entonces él sí le pidió a Dios que lo quitara, ¿no? Entonces, hay situaciones que tenemos que tener en cuenta que, ¿acuerda? Hay situaciones que Dios permite también que Satanás haga, ¿no? Por allá en el libro de Lucas, ¿se acuerda que Lucas 2:31 que el Señor le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido ¿qué? Me ha pedido permiso de zarandearlos. ¿Me entiende? Entonces, el enemigo Dios lo permite, obviamente, pero lo puede hacer, ¿no? A Job, todos conocemos la historia de Job, ¿no? Entonces, este aguijón que está aquí, que es un mensajero de Satanás y todo eso, obviamente hay cosas que Dios permite, ¿no? Pero bueno, ¿qué encontramos nosotros en la palabra con aguijón? Yo me puse a buscar aguijón y yo encontré como 9 versículos que hablan de aguijón y se los voy a leer rápidamente para que entre todos digamos, sí, cuando se habla de aguijón generalmente se está hablando de tal cosa. Miren, Números 33:55 dice, acuerden que Números es todo ese libro que habla de ¿qué? ¿Después de qué?
del Éxodo y todo eso cuando ya iban para la tierra prometida, ¿no? Entonces, Números 33:55 dice, y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, pues acuérdense que el pueblo de Dios iba ¿para dónde? Para la tierra prometida, ¿no? Y en la tierra prometida, ¿qué habían? Gigantes, pueblos extranjeros, que ellos tenían que ir a conquistar las tierras, ¿no? Dice, y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré de vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Entonces, cuando está hablando de ahí, dice, y serán como aguijones a ustedes o como espinas a ustedes que les van a causar. ¿De quién está hablando? De esos pueblos. Dice, si ustedes no echan a esos pueblos de ahí, esos pueblos después van a ser para ustedes como aguijones en sus ojos, espinas en sus costados que les van a causar dolor. ¿Está hablando de qué? De personas. ¿Amén o no? ¿Sí me siguen o no? Bueno, Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, ¿de quién vienen las palabras? ¿De quién? Esos aguijones que dicen, esas palabras ¿de quién? Son como aguijones, ¿de quién? De los sabios, personas que hablan. O sea, a veces cuando una persona con sabiduría te da un consejo a la luz de la palabra, eso puede ser un aguijón para ti. Algo que te puya, que te incomoda, ¿no? Entonces, ¿pero de quién viene? De personas. No es que salen del aire, palabras que salieron del aire. No, habla ahí de los sabios, ¿no? Ezequiel 28:22 dice, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Sidón. ¿Se acuerdan de Sidón, no? Era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Dice, y en medio de ti seré glorificado y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ellos juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella, ¿a quién? A Sidón. Enviaré pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová, y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Está hablando de Sidón, que la va a destruir, y entonces cuando la destruya, nunca más serán, ¿qué? Aguijones para el pueblo de Dios. ¿Pero está hablando de qué? De personas. Está hablando del pueblo de Sidón. ¿Amén o no? Sigamos entonces, que eso está bueno. Hechos 9:5. Bueno, ese no tanto se refiere a personas, pero ahí hay algo interesante que contarles. Hechos 9:5 y 24:4, cuando Pablo está contando su testimonio, que el Señor se le aparece y le dice, él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le dice ahí. Entonces, ahí quería explicarles un poquito del aguijón para que, cultura general, ¿no? Porque acuérdense que cuando el Señor habla en su palabra, Él siempre hablaba términos que la gente conoce. Por eso el Señor, cuando estaba en el mar y iba a dar un mensaje, hablaba de ¿qué? ¿Qué lenguaje usaba? De pesca, ¿cierto que sí? Y cuando estaba en el campo, usaba la semilla y todo eso. Entonces esto del aguijón es algo que la gente conocía. ¿Por qué? Ustedes conocen el arado, ¿no? Cuando uno tenía el arado, estaban los bueyes. ¿Qué se le ponía a los bueyes aquí? El yugo, ¿cierto que sí? Después detrás del yugo y los bueyes venía el arado. Y entonces el sembrador, cuando dice el sembrador sale a sembrar, entonces salía con sus bueyes, su yugo, y ponía la mano ¿dónde? En el arado. Y cuando ponía la mano en el arado, ya no había marcha atrás. Por eso es que dice que aquel que pone su mano en el arado y comienza a mirar para atrás, no es digno de mí, no sirve. ¿Por qué? Ponía su mano en el arado y en la otra mano tenía ¿qué? El aguijón. Era una ramita, un palito ahí con el que uno estaba ¿qué? Chuzando los bueyes. ¿Para qué? Para que no se tuerza, ¿no? Porque el arado era bien importante que fuera derecho. Entonces, el sembrador no podía quitar la vista para ver si iba derecho, pero no podía estar mirando para atrás porque no sirve. Entonces, una mano puesta en el arado y en la otra, el aguijón. ¿Por qué el aguijón para qué sirve? Para chuzar, fastidiar, para que no se salgan del camino, para que no se salgan, ¿me entienden? Entonces, él está diciendo a Pablo ahí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, ¿qué son coces? Una patada hacia atrás. Ahora, si a usted lo están chuzando con algo atrás y usted le va a poner a darle patadas al chuzo, ¿qué pasa? Se lastima más. Dura cosa es esa, ¿no? Ahora, ¿sabían ustedes eso?
Yo no lo sabía, lo investigué y me pareció interesante y voy a contárselos. Ahora, ¿nos vamos a perder si no sabíamos eso? No, pero qué bonito. Entonces, él le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, de acuerdo, el aguijón es un chuzo, ¿no? Es algo que puya. Estamos claros, ¿no? Más adelante, Josué 23:12 vuelve y repite lo que ya habíamos leído allá en Números. Dice, porque si os apartareis y os unieres con esas naciones que están allá, acuérdense, concertando con ellos matrimonios y mezclándose con ellas y ellas con vosotros, entonces sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de nosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, que las espinas son aguijones, hasta que perezcáis en esa buena tierra de Jehová. Entonces, en términos generales, la mayoría de los conceptos que leímos de aguijones se refiere a ¿qué? A personas, a pueblos, a gente que está ahí fastidiando. ¿Cierto es sí o no? Entonces vamos hilando ahí delgado, decir, entonces la palabra en general, cuando habla de aguijones, de acuerdo a lo que leímos, por lo general se refiere a gente, a personas. Bueno, y si a eso le sumamos, que nosotros estamos en el capítulo 12 de 2 de Corintios, y si nos devolvemos una hojita al capítulo 10, ¿qué dice el título del capítulo 10? ¿Pablo defiende qué? Su ministerio. ¿De quién lo defiende? De las críticas. ¿De quién hace críticas, Jorgito? Persona, gente. Te leo para ustedes lo que dice Pablo en 10:1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne, ¿no? Y más adelante en el versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, porque fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Está defendiendo su ministerio. ¿De quién? De unos por ahí, que andan por ahí diciendo que no somos dignos, que yo no sé qué, ¿cierto? Y más adelante en el 11:1 dice, entonces le dice a la gente, ¿no? Dice, y a ustedes, a esa gente sí los toleran, pero dice él, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, tolérenme, porque os celo con el celo de Dios, porque os he despojado como un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Cristo, ojo, porque si viene alguno predicando a otro Cristo, que en el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, así le llama Pablo, ¿no? Yo pienso que yo no he sido nada inferior a aquellos grandes apóstoles, que se dicen grandes apóstoles y vienen ¿a qué? A moverme el piso, a serrucharme el trabajo de ministerio que estoy haciendo, ¿cierto? Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces, ¿de quién está defendiendo Pablo su ministerio? De gente, de personas, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cuál será el aguijón de Pablo ahí? Porque él mismo dice ahí, yo podría enaltecerme con lo que me pasó, pero no lo voy a hacer para que nadie saque eso de provecho, sino que más bien vean mi ministerio, vean lo que yo he hecho, las iglesias que he levantado, ¿no? Y para que también esa grandeza no me haga desviarme, el Señor me ha dado un aguijón, porque acuerde que el aguijón ¿para qué sirve? Para que no se desvíe, ¿no? Me ha dado un aguijón para mantenerme ahí, y que fue dado y que es un mensajero de Satanás. En ese caso, ¿cuál sería el aguijón para él? ¿De qué aguijón está hablando Pablo ahí? Entonces, de todo lo que hemos hablado, de toda la gente que lo estaba atacando, los que querían bajarle su ministerio, ¿entiende? Ahí no está hablando de una enfermedad. Ahora ustedes dirán, pastor, entonces usted está queriendo decir que Pablo no se enfermó. Claro que sí, pero más adelante, en otra situación, ese podría haber sido su aguijón, en otro escenario, ¿me entiende? Pero en este escenario,
Pablo está metido en medio de ¿qué? De una defensa de su ministerio, peleando contra apóstoles que han venido a meter otro evangelio. Por eso él le decía a la iglesia, vea, si alguien viene a traerles un evangelio, puede ser un ángel del cielo, ¿eh? Pero si les trae un evangelio diferente al que ya les presentamos, sea anatema. Entonces, esa era la pelea de Pablo, ¿ah? Defenderse. Ese, según este recuento que hemos hecho ahí, tiene para mí, y respaldado con lo que hemos leído, tiene más sentido que ese es el aguijón al que Pablo se está refiriendo, ¿no? Enviado por Satanás, gente molesta. O sea, ¿ustedes han oído hablar de Sanbalat? ¿Te han oído hablar de Sanbalat? ¿Sí, Miguelito? O sea, mire, qué difícil es abrir iglesias. Es bien difícil, ¿eh? Sostenerlas, más difícil todavía. Y defenderlas, más difícil todavía. Ese es el aguijón, no sé. Ahora, si cualquiera decir, pastor, no me convenció, yo sigo creyendo que el aguijón era una enfermedad, que estaba ciego. Bueno, está bien, no importa. Entonces, ¿sabe qué le diría yo a ustedes ahí? Antes que él dijo algo por aquí. Bueno, no lo voy a decir. Acuérdate que él le dijo a la iglesia, porque siento que en vano he trabajado con ustedes. Pero no lo voy a decir. Entonces, está bien. Entonces, ¿cuál era el aguijón de Pablo ahí? Bueno, mucha gente ahí que lo estaba persiguiendo ahí, todos esos son falsos hermanos que él se habla ahí. Y entonces 3 veces pidió al Señor que ¿qué? Que le quitara eso. 3 veces. Porque lo que dice Miguelito, qué incómodo es que uno sabe que está haciendo las cosas por el bien de la gente y que haya otra gente ahí atacándolo. Eso debe ser muy incómodo. Y entendemos a Pablo que le ha dicho, Señor, quítame eso, hombre. Quítame eso. ¿Me entiende? ¿Pero qué le contestó el Señor? Y a decir, de ahí, pero el Señor no es tico, ¿no? Es decir, ¡hey, Pablo! Bástate mi gracia, hombre, bástate mi gracia. Acuérdate que mi poder se perfecciona, hombre. ¿Dónde? En medio de tu debilidad, ¿cierto? Porque acuerden lo que hemos hablado muchas veces, el carácter de un verdadero cristiano se mide ¿dónde? En medio de la prueba. Ahí es donde uno sabe de qué está hecho. ¿Cierto que sí? Ahora, no confunda, y me adelanto un poquito, no confunda las pruebas con el fruto del pecado, ¿ah? Porque hay gente que dice, Dios me está probando, dice que mi mujer me echó de la casa, es que me descubrió que le era infiel. ¿Qué prueba estoy pasando? Eso no es una prueba, eso es fruto de tu pecado. Amén. Estas son las cosas. Bienaventurado el que por mi causa es perseguido, dice el Señor. Amén, hermanos. Mire, esta frase me gustó y ustedes me van a decir a quién aplicaba. Un hombre débil con Dios a su lado es fuerte. Amén. Ahora, un hombre fuerte sin Dios es débil. ¿Quién se les ocurre un ejemplo de un hombre fuerte que sin Dios no valía nada? Sansón, ¿cierto que sí? Por eso dice la palabra, que nadie se ¿qué? Que nadie se gloríe ni de su fuerza ni de su riqueza. Si en alguno se tiene que gloriar, ¿es de qué? De que conoce al Señor. ¿Amén o no? Entonces, obviamente, Pablo sabía exactamente qué había detrás del aguijón que el Señor había permitido que se le pusiera. Él sabía exactamente qué había detrás. ¿Qué había detrás del aguijón? Él mismo lo dice. Para que la grandeza de las revelaciones no me saltase de una manera desmedida, entonces me fue dado el aguijón. Porque él sabía, la revelación, el ser llevado al tercer cielo, wow, eso cualquiera lo saca, pues. Pero para que eso no me saque, me fue dado ese aguijón. ¿Para qué? Porque acuérdense, tengan presente eso que ahora lo vamos a ver. El aguijón permite ¿qué? Que uno no se desvíe, ¿no? Marcar el camino. ¿Estamos claros, hermanos? Ahora, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes consideran, aquí no, porque eso no lo está diciendo él, pero ustedes consideran que las prisiones de Pablo en algún momento llegaron a ser para él un aguijón? O sea, acuerden que un aguijón es algo que a uno ¿qué? Lo incomoda, ¿no? ¿Llegaron a ser para él un aguijón o no? No. Filipenses 1:12 dice, mira lo que dice Pablo de sus prisiones. Dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, estar preso, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones,
se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, como quien dice, vea, esta gente que antes tenía miedo, al verme a mí, que estoy preso, pero aquí prisionero, aún así, pregono la palabra del Señor, predico el evangelio, no dejo de hacer mi ministerio. Entonces, ¿eso les ha servido a ellos para qué? Para animarlos. ¿Sí, Miguelito? Sí, siempre, ahí no era de, acuérdate que desde el principio, sin que Saulo hubiera hecho nada, porque apenas lo único que hizo fue convertirse y comenzar a predicar, y ya lo querían matar. Ahora lo tuvieron que bajar en una canasta y sacarlo ¿te acuerdas? ¿De dónde lo sacaron para llevarlo a Jerusalén? ¿Para dónde iba Saulo cuando tuvo su encuentro con el Señor? Él iba camino ¿a dónde? A Damasco. Entonces él estaba en Damasco lo querían matar, entonces tuvieron que sacarlo una canasta y llevarlo a Jerusalén, ¿acuerden, no? Eso es parte de la historia. Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, usted podrá decir, pastor, está bien, muy bonito, el aguijón de Pablo y todo eso, pero ¿y nosotros qué? Hay que aplicar eso a nosotros, ¿no? Entonces reflexionemos en nosotros también, así como Pablo tenía su aguijón ahí, nosotros podemos tener nuestros aguijones también. Amén, ¿o no? Te reflexionemos en eso, ¿no? ¿Cuáles son nuestros aguijones? Pero ojo, con la salvedad de que no confundamos nuestras pruebas con ¿qué? Con frutos de la carne, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, los aguijones para cada uno de nosotros, ¿qué puede ser? Las diferentes aflicciones que estemos pasando. Cada uno, las aflicciones de David son unas, de Jorgito son otras, de Pablito son otras, de Janet son otras, de Marta son otras, Josué, cada uno tiene sus propias ¿qué? Aflicciones. ¿Amén o no? Entonces, primera de Pedro 4:18 dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador, no? Entonces vamos a meditar un poquito en eso, ¿no? Si el justo con dificultad se salva, ¿no? Entonces, vean, ayer fui a la feria ahí en Pavas, que siempre voy los sábados, y volví a ver al cieguito aquel del que les conté una vez, ¿no? Ustedes que en la feria siempre nos falta el que predica, ¿no? Siempre hay alguien predicando en la feria, ¿cierto que sí? Entonces hay alguien predicando y entonces el cieguito, ayuden al ciego, ayuden al ciego. Hasta ahí no hay nada malo, ¿cierto? Pero cuando el cieguito escuchó a la persona predicando que el infierno, entonces dice, ¿cuál infierno? Eso es pura paja. El infierno es aquí hay que vivir la vida, que no es que el cieguito, ¿ah? Entonces uno se ponía a pensar, ¿será que esa persona si se muere por el hecho de ser ciego se salva? No, ¿me entienden? Entonces él podrá decir, aquí estoy yo con mi aguijón, que es la ceguera. Pero quién sabe, bueno, yo no sé por qué estará ciego, ¿no? Pero ese aguijón no le está haciendo a él lo que debería hacerle un aguijón cuando es una prueba del Señor. El hombre, Dios es un Dios justo, ¿se acuerda? Dios es misericordioso, pero es también justo. A nadie le va a regalar absolutamente nada. Y la misericordia de Dios se activa eso es el ABC del cristianismo. La misericordia de Dios se activa solamente ¿con qué? Con el arrepentimiento del ser humano. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. Recuerde eso, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, ¿qué querrá decir la palabra cuando dice ahí? Porque vamos a ir a hablar de las aflicciones del justo, ¿no? Cuando dice, el justo con dificultad se salva. Mire la importancia de lo que empezamos la prédica, ¿no? Recuerda que la prédica la empezamos ¿cómo? El Señor le está diciendo a los saduceos, ustedes erran porque ignoran las escrituras, ¿cierto? Entonces, uno no puede quedarse con lo primero que lee. Si yo digo, si el justo con dificultad se salva, entonces uno dice, ¿qué es lo que yo tengo en mi mente finita? Uno dice, cuando uno está estudiando, uno dice, wow, con dificultad pasé el año. O sea, ¿lo pasé qué? Raspando la olla, pero con lo justo. ¿Será que eso es lo que quiere decir la palabra? Que el justo se va a salvar, pero raspando la olla. ¿Será? Entonces, si usted pone a escudriñar un poquito de eso, dice, pero es que eso no me cuadra, porque en 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, wow, ahí está diciendo que yo voy a tener ¿qué? Una amplia y generosa entrada en el reino de Dios en la manera que me mantenga, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver con que el justo se va a salvar ¿qué? Raspando la olla. No tiene nada que ver. Entonces no se puede quedar uno ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eso de que el justo con dificultad se salva? Hay que saberlo, porque si no usted va a empezar a enseñar algo de lo que usted entendió a la primera, y de ahí es donde salen ¿qué?
las herejías, las falsas doctrinas. ¿Me entiende? Cuando se hacen enseñanzas de un solo versículo. Entonces, uno tendría que saber qué es un justo. ¿Qué es un justo? La definición más fácil es un justo el que ha sido ¿qué? Justificado. ¿Y justificado por qué? Por la sangre de Cristo, por el sacrificio del Señor en la cruz, ¿cierto? Eso es un justo. La persona que, haciendo suyo ese sacrificio, en un arrepentimiento genuino le entrega su vida a Cristo y permite que su sangre lo limpie de todo pecado. Y en ese momento se produce en esa persona el nuevo nacimiento. Ese es un justo. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, obviamente, por eso es que la palabra dice, cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno es justo, ¿cierto? Entonces uno tiene que empezar a leer palabra, meterse en escudriñarla, a entender toda la palabra para que su fe sea aumentada. Entonces, el justo, de acuerdo a la fe, de esa manera, ¿qué? Va a vivir, ¿cierto que sí? ¿Amén o no? Entonces, para entender eso que Pedro escribió ahí de que el justo con dificultad se salva, tendríamos que ver el contexto de lo cual lo escribió. La primera de las cartas que escribió Pedro a la iglesia, se las escribió en una época bien complicada, una época de persecución de la iglesia tremenda, ¿no? ¿Sabe cómo se llamaba el emperador romano? Nerón. Imagínate con ese nombre de perro. Yo no sé si aquí en Colombia, bueno, ¿cómo era que me dijiste que te llamaban? Sara. En Colombia los perros llaman Nerón, ¿sí o no? ¿Sabes? Todos los perros llaman Nerón. Nerón, venga, y son perros bravos. Entonces un emperador que llame Nerón, o sea, ese emperador era bravo con los cristianos, había una época de persecución, pero tremenda. Entonces, las cartas de Pedro van a la iglesia diciéndoles, vea, la cosa no está fácil. Como diría uno, la cosa está que arde. ¿Aquí no se hace eso? Cuidado porque la cosa está que arde. ¿Me entiende? Prepárense. Van a venir a persecuciones, van a venir a aflicciones. Entonces así, pero si quiere vayamos todos a 1 de Pedro 4. Primera de Pedro 4. ¿Estamos, hermanos, ahí? Entonces, en 1 de Pedro 4, en el versículo 12, ¿qué dice el título? Padeciendo como cristianos, ¿no? Entonces, vea, cuando uno decide ser cristiano, no le va a pasar lo que le pasó a Félix y a Drusila la vez pasada, ¿no? Que, ¿me acuerdan? Que siempre repetimos una historia muy conocida, que Félix comenzó a hablarle a ellos de las bondades del Evangelio y Cristo y Jesús y todo eso. Y después comenzó a hablarle de lo duro del Evangelio, el dominio propio, el juicio venidero y todo. Ahí mismo se espantaron y dijeron, no, ya no más. No me llames que yo te llamo. ¿Me entiende? Entonces, cuando uno le entrega su vida a Cristo, parte del paquete que uno está adquiriendo es la persecución, la aflicción. Lo que pasa es que eso es lo que a la gente no le gusta. ¿Me entiende? A la gente le gusta es la prosperidad y que yo doy el 10% y Dios me paga el 90%, que me aparezca un diente de oro. Se asoman todos los días a la cuenta a ver en qué momento aparecen millones ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Me entiende? Eso es lo que le gusta a la gente. Pero recuerde, parte del paquete que es aflicción, persecución. ¿Vamos, hermano, o no? Entonces, eso es lo que Pedro le quería decir a la iglesia. Ustedes, vean, estamos en una época difícil, pero mejor leamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya. Entonces, el versículo 12, ¿qué dice? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces empieza Pedro diciéndole a la iglesia, ¿de qué se sorprenden? Eso no debería sorprenderles, porque está escrito. Hay muchos versículos que hablan de eso. Salmo 34:19 dice, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué pasa? Lo librará Jehová. Amén. Proverbios 11:8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Entonces les dice, eso ya ustedes lo deberían de saber. ¿De qué se sorprenden? No se sorprendan como si alguna cosa rara les viniera. Eso es parte del paquete. ¿Usted le ha entregado su vida a Cristo? Eso es parte del paquete. Amén. No se crea aquello de... Ahí está una iglesia que se llama así, ¿no? Venga a Cristo y pare de sufrir. No, no se crea eso.
Estamos hermanos todos, ¿no? Versículo 13 dice, sino más bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, viene tribulación, pero no se quejen, más bien que gócense, porque eso es una buena señal. Gozaos, entra en el proceso. Acuérdese, ¿no? Cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿lo llevaba a dónde? A una tierra prometida. Esa era la promesa no era el desierto, la promesa era la tierra prometida, pero para llegar allá había que pasar por el desierto. No podemos quitarnos eso de encima, hay que pasar por el desierto. Y recuerde que los desiertos son lugares, ¿qué? Complicados, áridos, no hay mucha vida ahí. Si usted no se muere, si usted, bueno, yo no he estado en un desierto, ¿no? Pero la información que uno tiene es que si usted cae en un desierto, si a usted no lo mata el calor en el día, lo mata el frío de la noche. Por eso es que el Señor, para evitar eso, en el día que le daba al pueblo, una nube para que los cobijara, y en la noche, una columna de fuego, porque ese es el Dios que tenemos, que cantábamos ahora. ¿Qué era lo que cantábamos ahora? ¿Cuál era la canción, Katia? Ah, que no hay nadie como tú. Algo así. No hay nadie, como el Señor no hay nadie, Él todos los detalles los tiene ya vistos. Amén, hermanos. Entonces, no espere usted salir de su desierto para empezar a servirle al Señor, porque el Señor quiso que el pueblo le sirviera. ¿Dónde? En el desierto. Amén, hermano, ¿o no? Somos peregrinos, estamos pasando por ahí. Entonces, eso no nos lo vamos a quitar, ¿no? Entonces, ahora que menciono eso del desierto, recuerde que uno de los problemas que tuvo el Señor con el pueblo de Israel es precisamente ese. El viaje que ellos hicieron de Egipto a la tierra prometida, ¿ustedes se acuerdan cuánto debería haber durado ese viaje? Como 40 días. ¿Y al final cuánto duró? 40 años. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿no? Parte porque ese pueblo caminaba un poquito y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué a nosotros? Quiero carne. Una cantidad de cosas ahí, ¿no? Entonces parte de lo que ellos preguntaban era, ¿por qué el Señor nos ha traído aquí a morir? Hubiera preferido morir allá en Egipto, ¿cierto? Por lo menos acá hubiera comido, ¿qué? Hubiera muerto con el estómago lleno de haber comido ya carne. ¿Cómo iba a morir acá con puro maná? Mejor me hubiera muerto allá. Entonces era parte del pleito con ellos, ¿no? ¿Por qué me trajiste al desierto? Decía el pueblo, ¿no? Y eso usted lo encuentra en el libro de Números. Número 24 dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Era el reclamo que la gente hacía. ¿Qué le respondió el Señor al pueblo? Porque el Señor siempre tiene una respuesta, ¿no? ¿Amén o no? ¿Qué respondió? Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Era una respuesta. Oseas 2:14, pero he aquí que yo te traeré al desierto y te hablaré. ¿A dónde? A tu corazón. A veces en medio de la prueba somos más sensibles, ¿para qué? Para que el Señor pueda hablarnos a nosotros ahí, por medio de su palabra. Amén, hermanos. Entonces tal vez muchos estamos haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos pasando por estas pruebas, estas aflicciones? ¿Por qué tengo estos aguijones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor busca con eso, no? Entonces, no asocie el desierto solamente con pruebas, ¿no? O los aguijones con pruebas. Asócielo con ¿qué? Como un periodo de ¿qué? De aprendizaje, ¿no? ¿A dónde llevó Dios a sus siervos para enseñarles? Al desierto. Moisés fue al desierto, el Señor fue al desierto, Pablo fue al desierto. ¿A qué? A aprender. ¿Por qué? Porque allá en medio de ese ambiente hostil, uno es más sensible. Te he traído al desierto, ¿para qué? Para hablar a tu corazón, para saber de qué estás hecho. Amén, hermanos, ¿o no? Hay muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos en el desierto, muchas cosas. Por ejemplo, vea, Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Entonces, no espere a salir de su desierto para celebrarle fiesta al Señor. No espere. Hay gente que está aquí y dice, no, yo cuando me sane de esta enfermedad empiezo a servirle al Señor. Te vas a morir primero. No, es que cuando mi situación económica mejore, yo voy a hacer algo para la obra del Señor. Cuando el Señor me da un carro, voy a ir a la iglesia. Y bueno, ya ustedes conocen la historia, ¿no? Les da un carro y después van a ir para la playa. Pero eso es otro tema. Entonces,
No espere a salir de su desierto para celebrar fiesta, ¿no? El Señor quiere que le alabes y le adores, ¿dónde? En tu desierto. ¿Estamos claros ahí, hermanos, o no? Bien. Me perdió lo que estaba leyendo. Vamos en el versículo, leímos el 13, vamos al 14. Dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, aflicción la vamos a tener, gócese en ellas, pero eso sí, asegúrese que sea por el nombre del Señor, que ninguno sea afligido. ¿Por qué? Porque es un homicida, un ladrón, un malhechor, todas esas cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Imagínese usted, el juicio tiene que empezar por casa, nosotros tenemos la información, tenemos la responsabilidad. Después viene lo que leímos, y el justo con dificultad se salva, que es lo que estamos hablando aquí. Y el 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, en resumen, asegurémonos de que los aguijones, las aflicciones que tenemos, que en su momento Pablo las tuvo, cuando leímos lo de Corintios, que según lo que hicimos ahí, probablemente era gente ahí queriendo tumbar su ministerio. Asegurémonos de que esos aguijones, esas aflicciones sean, ¿por qué? Por el nombre del Señor. Que no sea por cosas nuestras. Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, eso no es lo que a la gente le gusta escuchar. Como le decía ahorita, ¿no? Porque nosotros estamos en la época de, ¿se acuerdan? La época de Isaías, la época de Jeremías, la época de Moisés, y entonces uno cualquiera podía decir, pastor, ¿estamos en esas épocas? Estamos en esas épocas. ¡Wow! Donde la presencia de Dios era imponente. Bueno, no tanto en esa línea, ¿no? Estamos en esa época porque la gente no quiere nada con la palabra. La gente no quiere escuchar a Dios. La gente lo que le decían a Isaías es, profetízanos, ¿qué? Palabras bonitas, palabras que sean dulces al oído, no nos hables de esas cosas, hombre. Háblanos cosas bonitas, palabras halagüeñas, lisonjeras. Y a Moisés, ¿qué le decían? Moisés, no nos hable, que no nos hable Dios, háblanos tú, que tú hablas más suave y contigo podemos negociar. Dios no, tú háblanos. Amén. ¿Qué decía Jeremías? Pero ¿a quién le hablo? Si esta gente no quiere escuchar nada, nadie ama la palabra. ¿Me entiendes? Estamos en esas épocas, ¿o no? Entonces, recuerde, la aflicción está ligada ¿a quién? Al justo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros sabemos que la aflicción está ligada al justo, si usted quiere saber que la aflicción, porque una aflicción es algo que a uno lo aflige, tanto a moros como a cristianos, a creyentes o no creyentes, hay cosas que los afligen. Amén o no. Pero ¿cómo quiere saber usted si esa aflicción es de Dios o no es de Dios? Asegúrese de que usted sea ¿qué? Un justo. Amén o no. Porque para el justo las aflicciones son otra cosa. Dice que el justo será apartado de la aflicción. Amén, hermano, o no. Entonces, asegurémonos si somos o no somos justos. Lo que pasa es que eso no se enseña en la iglesia hoy en día. A la gente no se le llama a que se pese a ver si realmente, es, como dice la palabra, examinen en ustedes para ver si están o no están en la fe, o si son justos o no son justos. Vea, las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo, que no son justos. Y entonces cualquier problema que tienen, Dios me está probando. Pero ¿cómo te va a estar probando Dios si tú no tienes una relación con Él? El Señor trata ¿con quién? Con su gente, con su pueblo. ¿Amén o no? Entonces, no asocie cualquier adversidad que esté pasando con Dios si usted no es una persona de Dios. O sea, asegúrese de eso, ¿no? Totalmente fuera de orden. Mira, hoy más que nunca se cumple aquello que está escrito en Isaías 55:8, que dice... El Señor dice, porque mis pensamientos, ¿qué? No son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. Entonces la gente dice, ¿sí ve? Es que los pensamientos de Dios están a otro nivel, los caminos de Dios están a otro nivel. Nosotros aquí como míseros mortales no podemos acceder a eso porque Él mismo lo dice. Sus pensamientos no son los míos. ¿Pero de quién está hablando Dios ahí en ese pasaje? Del impío. Le dice, deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos.
Está hablando del impío. ¿Pero qué dice el Señor del justo? Que el justo tiene ¿qué? La mente de Cristo. Que en el justo hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entonces como hubo el mismo sentir, sufre la misma persecución. ¿Amén o no? Usted decide entregarle su vida a Cristo, usted es un seguidor de Cristo, entienda, todos aquí y yo estamos comprando un paquete que incluye bendiciones de Dios, promesas, pero que también incluye ¿qué? Persecución, aflicción. Entienda eso hay que entenderlo. Amén, hermano, ¿o no? Entonces por eso es que en las iglesias ya no se predica ni del castigo, ni del infierno, ni del pecado, nada de eso. Ahora todo el mundo habla de prosperidad. ¿Sabe qué es lo que se dice en las iglesias? Vean, cosas como estas. Dice, no, ¿para qué asustar a la gente con lo del pecado? O sea, la gente se nos va a ir, ¿me entienden? Dios es amor, Dios nos ama a todos tal cual como somos. Entonces no nos pide que cambiemos porque Él sabe que somos débiles. Ahora, no hay que confundir la debilidad por cosas pecaminosas con la debilidad de uno reconocer que uno solo no va a poder. Eso es otro tipo de debilidad. Hay gente que dice, ay, ¿cuál es tu debilidad? Es que mi debilidad son las mujeres. Eso no tiene nada que ver. ¿Amén o no? Debilidades son las que decía Pablo, tengo cosas que me persiguen, persecución, hay cosas que atentan contra lo que yo quiero hacer para el Señor. Esas son verdaderas debilidades, ¿no? ¿Qué más enseñan? Dice, bueno, entretenimiento, la prosperidad, que no se preocupe usted por su pecado. ¿Por qué? Porque ya los pecados fueron clavados en la cruz. ¿Para qué se preocupa? Ya eso se clavó en la cruz. Como alguna señora que me dijo una vez, ¿se acuerda que les conté? Que yo para qué decía que había que pagar el precio si ya Cristo lo había pagado. Entonces, nada es gratis, hay que pagar el precio, hay que hacer el esfuerzo. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, asegurémonos que somos justos, nada más. Dice Jeremías 6:16, dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. O sea, hay que recuperar ese consejo que el Señor le daba al pueblo por medio de Jeremías, ¿no? Entonces, ya para cerrar, hermanos, en estos minutos que me quedan, un buen ejercicio de nosotros como iglesia es, ¿qué debe hacer uno en general? Si yo tengo una situación, ¿cómo manejarla? Yo digo, voy a ir a ver si hay algún siervo de Dios que ha pasado por algo parecido y qué hizo. Nosotros como iglesia, ¿sabe qué tendríamos que hacer? ¿Cómo eran las iglesias anteriores? ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo se movía la iglesia? Vamos todos al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, porque lo ideal es obviamente que nosotros nos aseguremos de que somos justos, ¿no? Cuando usted dice, sí, yo ya me pesé, yo soy justo, entonces las aflicciones que yo estoy pasando son por causa de la justicia. Amén, hermanos. Entonces vamos con el libro de Hechos capítulo 2. Porque acuérdense que el Hechos capítulo 2 está justamente después de ¿qué? La venida del Espíritu Santo. El primer discurso de Pedro. ¿Qué pasó en el primer discurso de Pedro? Se convirtieron en una cantidad de gente, ¿se acuerdan, no? Entonces, los discípulos habían decidido ir a hacer, ¿qué cosa? Lo que se les pidió que hicieran. ¿Qué les pidió el Señor que hicieran? Ir y predicar el Evangelio, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Ese era el mandato. ¿Y ellos qué hicieron? Eso. Amén, porque así es, ¿no? Entonces, algunas características de la iglesia primitiva. Versículo 37, estamos en Hechos 2:37, dice la palabra. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, la gente al escuchar a Pedro predicando y presentándoles a un Cristo crucificado y todo eso, dice que se compungieron. ¿Sí saben qué es compungirse? Cuando uno se duele de algo, ¿no? Cuando, ya sea porque lo hizo o porque no lo hizo, uno compungirse es sentir ese dolor, ¿no? Entonces ellos se compungieron de corazón y entonces le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, varones, ya con todo eso que ustedes nos dijeron, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué hacemos? Que fue la misma actitud que hizo Pablo cuando cayó a los pies del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa debe ser la actitud nuestra si es que queremos ser justos. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, personas compungidas, ¿escucharon el mensaje? Amén. ¿Lo escucharon?
Pero ya cuando lo escucharon dijeron, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque no hay que ser solamente oidor, hay que ser hacedor. Entonces no sea solo oidor, sea hacedor de la palabra también. Entonces, hermanos varones, ¿qué haremos? Dijeron, ¿no? Y el versículo 42 más adelante dice, entonces, primera característica de la iglesia primitiva era gente que se compungía con la palabra, se dolían, tenían ese celo, amén, y no eran oidores, eran hacedores. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es para ustedes perseverar en la doctrina de los apóstoles? No desmayar, puede ser, pero cuando habla de la doctrina de los apóstoles, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? El evangelio, sí, la palabra, ¿no? Perseveraban ahí. ¿Qué es perseverar? Estaban metiditos ahí, escudriñaban, como los de Berea, ¿se acuerdan que lo vimos hace un rato? Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos perseveren en la doctrina, no van a dar cabida, ¿a qué? A falsas enseñanzas, a cosas raras, doctrina de demonios, que era la advertencia que Pablo hacía, ¿no? Entonces, pero hoy en día la iglesia no persevera en la doctrina de los apóstoles. Hoy en día la iglesia se aburre con el mensaje de la palabra, ¿no? Y eso que los mensajes de aquí son de 1 hora, hora 15, ¿no? Hay iglesias donde las prédicas son de 3 horas. Y bueno, pero la gente se aburre de la palabra. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, yo alguna vez les conté que cuando yo llegué a los pies del Señor, para mí, de las 2 horas del culto, lo mejor era la primera hora de la alabanza y la oración, ¿no? ¡Ah! La música, pues siempre me llama. Pero cuando empezaba la segunda hora decía, ¡ay! Ese era mi aguijón. Pero decía, ¡uy! Ya nos aburrí, todo eso hasta que se acaba. O sea, por lo menos en la misa católica, uno sabía que cuando el curita decía, desen la paz, uno decía, wow, ya, faltan 5 minutos, ¿no? Faltan 5 minutos, como dicen los partidos, ¿no? Pero en las prédicas uno no sabe. Usted no tiene ni idea cuánto me falta a mí. Pero por el tiempo lo pueden saber. Que ya vamos, es más, yo tengo aquí un cronómetro. Y sé cuánto llevo y cuánto más me puedo demorar. Entonces, era gente que perseveraba en la doctrina. Hoy en día la gente ya no persevera en la palabra. Le dicen amén a lo que sea. Les gustan las arengas religiosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay gente que no ha pasado por ninguna aflicción, ¿no? Estoy bendecido, prosperado y en victoria. Nunca han peleado una batalla y están en victoria. Pero bueno, eso es otro tema. Amén, hermanos. Entonces era gente que perseveraba en la palabra. La segunda parte de ese versículo dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Era una iglesia de comunión, ¿no? Era todo un estilo de vida, el tener esa comunión y orar y todo eso, ¿no? No como la iglesia hoy en día que todo el mundo anda buscando señales y prodigios. ¿Y cuál será el milagro de hoy? Y fui a esa iglesia, pero no me gustó. ¿Por qué? No pasó nada, ¿vieras? No tumbaron a nadie. No sé, o sea, no pasó nada, no vi nada raro. Pero bueno, está bien. Pero bueno, en ese entonces la iglesia disfrutaba haciendo ¿qué? En comunión. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, sobrevino temor. Era una iglesia ¿qué? Temerosa de Dios. Hoy en día se ha perdido el temor a Dios, la gente no le tiene temor a las cosas de Dios, la gente no respeta las cosas de Dios. Amén. O sea, la gente conversa en los cultos, la gente, bueno, hace de todo un poco. Entonces ya no hay respeto, ¿me entiendes? Ya se ha faltado esa parte del respeto, ya no hay temor a las cosas de Dios. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, era una iglesia unida, no había egoísmo, no como lo vemos ahora, que hoy en día se ve una competencia entre iglesias, ¿no? Una competencia. A veces a uno le preguntan, ¿por qué aquí hay una iglesia? De ahí a 2 casas hay otra iglesia, allá hay otra iglesia. ¿No deberían unirse todas y ser una gran iglesia? Así debería ser, amén. Pero como cada uno va detrás de lo suyo, cada uno defiende su doctrina, entonces nosotros tenemos una doctrina aquí que nos ofrecemos como una sana alternativa, no nos salimos de la palabra. Nada de lo que he leído, es más, hemos leído la Biblia, usted ve, todos esos papelitos verdes que están aquí son versículos, porque no me interesa lo que yo pienso, sino lo que está en la palabra. Amén. Pero bueno, en ese entonces de la iglesia primitiva eran muy unidos, cada uno estaba pendiente de la necesidad del otro, del hermano. Aquí no, o sea, en las iglesias, aquí no, aquí y en todas las iglesias, a veces ni nos conocemos.
Pero bueno, ese es otro tema. Amén, hermano, ¿o no? Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía a cada iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, perseveran unánimes cada día en el templo. Ahora, yo no les voy a decir que hay que venir todos los días al templo, porque todos los días no abrimos aquí, ¿cierto? Pero hay que ser unánime, hay que perseverar, hay que congregarse con regularidad. O sea, no deje esa costumbre, aunque sea una costumbre, pues, no dejen de congregarse como muchos han dejado de hacerlo, ¿no? Congréguese, dele su tiempo al Señor. O sea, yo alguna vez les daba la estadística que cuando nosotros nos reunimos los domingos aquí, 2 horitas los domingos, uno está dedicando al Señor el 1% de su tiempo. Domingo, 2 horitas, el 1% del tiempo. Y aún así no lo hacemos. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, esas eran características de la iglesia primitiva. Muchas de esas cosas se han perdido, muchas de las cosas podríamos recuperarlas. Ahora, cuando Jeremías le dio el mensaje al pueblo y les dijo, vea, vuelvan a la senda antigua, a estas cosas que antes hacían las iglesias, vuelvan ahí. ¿Qué dijo la gente? No vamos a volver allá. Escuchen el consejo, no vamos a escuchar allá. Y les decía, háganlo y escuchen. ¿Para qué? Porque hay una recompensa. ¿Cuál era la recompensa que le prometió Dios por medio de Jeremías al pueblo? Si ustedes lo hacen, hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. ¿Qué es lo contrario, digamos, a esas aflicciones y todo eso que uno sabe que lo moldean, ¿no? Pero en la medida en que uno se mantenga firme, hay una promesa que dice que uno va a hallar descanso, ¿qué? Para vuestra alma. Pero solamente vamos a llegar a ese nivel de recompensa si es que hay una armonía con el Señor, ¿no? Mire el caso de Pablo que estaba ahí, que Pablo le dijo, Señor, ese aguijón, quítamelo. Dijo, Pablo, bástate mi gracia. Y entonces Pablo dijo, está bien, Señor, entonces me gozaré en eso. Me gozaré en eso, porque yo sé que entre más débil sea, más fuerte soy. ¿Pero por qué? Porque Pablo estaba ¿en qué? En armonía con el Señor. Pero cualquiera no puede ufanar de esa armonía con el Señor, ¿no? Usted tal vez lo podemos hacer. Tenemos una relación firme con el Señor. Entonces, manténgase firme en las aflicciones y la recompensa, ¿sabe cuál va a ser? Hallaréis descanso para vuestra alma, ¿no? Entonces, hermanos, a modo de resumen lo que leímos ahí de Pablo, el aguijón de Pablo, de acuerdo a todo lo que hemos visto, gente que estaba ahí bajándole el piso. El versículo 7 que leímos allá, ¿para qué nos sirve el aguijón? En el caso de Pablo, ¿para qué le servía? Para mantenerlo ahí y no salirse, ¿no? Centrado, ¿no? Creo que había un versículo que quería explicárselos a ustedes porque decía que ¿dónde está muerte tu aguijón? Que decía que el aguijón, ese versículo por ahí lo tenía, pues no lo leí. Dice que el aguijón del pecado, no, el aguijón de la muerte es el pecado. No, pero dice así, el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿Para qué sirve el aguijón? Para llevar por el camino, ¿ah? Ahora, ¿qué es lo que a uno lo lleva a la muerte? El pecado. Entonces, el aguijón de la muerte, ¿cuál es? El pecado. Es el que se asegura. Digamos, por medio del pecado usted se asegura que va por una muerte fija. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, ¿para qué le servía el aguijón a Pablo? Para no alejarse del camino del Señor, para no vanagloriarse. Después él dice, ¿para qué más le servía? Para no llenarse de orgullo y de soberbia y tener los pies en la tierra. Vea, ¿ustedes han visto esos que hacen marcha? ¿Han visto ese deporte? ¿Han visto los que hacen marcha, no? Que los que hacen marcha es una combinación entre los que caminan y los que corren, ¿no? Porque es algo bien raro, ¿no? Es algo... Entonces, ellos tienen sus reglas. Ellos tienen que tener un pie en la tierra siempre. Y hay jueces vigilándolo. Entonces, ¿y por qué les digo eso? Porque a Pablo le servía ese aguijón, ¿para qué? Para tener, aunque sea uno de los 2 pies, siempre en la tierra. Para no, a pesar de toda esa revelación que había recibido, decir, wow, no me voy a salir de aquí, ¿no? De mantenerlo firme ahí, a no llenarse de orgullo, de soberbia. Más adelante él dice, también me sirve eso, ¿para qué? Para depender solamente de la gracia del Señor. Entre más débil soy, más fuerte soy, porque el poder de Él se perfecciona en medio de mi debilidad, en la medida en que yo sea un justo o que esté en armonía con Él. Amén. Y más adelante, ¿para qué le sirvió también? Para saber de qué estaba hecho, para medir su fortaleza y de qué era capaz. Amén.
Pues eso, igual para nosotros. Acuérdense que Pablo, usted dirá, pastor, pero ese era Pablo. Bueno, si Pablo nos dijo, sean imitadores de mí, ¿por qué podemos hacerlo? Entonces, a lo mejor el aguijón suyo, no es gente que te esté ahí. A lo mejor no es gente. A lo mejor es una enfermedad, como dice por ahí. A lo mejor es la persecución, el rechazo de los que te decían que eran tuyos y que te amaban. Pero si todo eso es por causa del evangelio, gózate de las aflicciones, sabiendo que el poder de Dios se perfecciona ahí, entre más débil sea. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir aflicción, hermanos? ¿Hasta cuándo? Mi alma se aflige, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Mientras estemos aquí, somos candidatos a ser pullados, ¿no? Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en este tema. Entendiendo lo que pasaba a un siervazo como Pablo, que tenía su propio aguijón para esa situación específica. Más adelante en otras iglesias podían ser otros aguijones, pero en ese caso en particular, lo que creemos de acuerdo a la palabra es que era gente ahí y por eso él tenía que defender su ministerio y tenía que pararse firme y decir que él tenía autoridad. No sé cuál sea el aguijón suyo, los que estamos aquí, usted en el video, nada más revise realmente que usted esté en armonía con el Señor para que esa aflicción que usted tenga, usted la pueda tomar como su desierto personal, un lugar en el que Dios te ha llevado. ¿Para qué? Para medir de qué estás hecho, para hablar a tu corazón, para que reconozcamos nuestra dependencia de Él, para que sepamos también nosotros de qué somos capaces, ¿no? Pero esa es una tarea que cada uno tiene que hacer. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido de, con el ejemplo de Pablo, meditar en algo que es aplicable totalmente a nosotros, Señor. Entendiendo, Señor, que en la medida en que digamos que te seguimos a ti, que eres nuestro Señor, estamos comprando un paquete que incluye aguijones, que incluye aflicciones, que incluye persecución. Pero también hoy hemos entendido que si eso es por causa tuya, gocémonos en eso, ¿no? Somos más que privilegiados, ¿no? Así es que te damos gracias por hacernos entender esa parte, Señor. Y si hoy hubiera alguien aquí en este lugar o ahí en el video, alguna persona que hoy ha entendido que usted cree que son pruebas lo que Dios le tiene para usted, pero usted no tiene ni una relación con Dios, usted no le ha entregado su vida a Él, usted vive en pecado. Entonces entienda que lo que usted está pasando no son pruebas de Dios, son fruto de su pecado. La vida del pecador es dura, dice la palabra. Apartados de mí no pueden hacer nada. Así es que es una decisión personal que cada uno tiene que tomar, de entregarle su vida al Señor y por medio de esa capacitación que solo Él nos puede dar, usted pueda ir sorteando esas situaciones que tiene. Así que ahí donde está, usted puede decirle: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy he entendido que realmente lo que estoy viviendo no tiene nada que ver contigo, Señor. Son malas decisiones, son pecados que he cometido, he atentado contra ti, Señor. Me he lastimado a mí, he lastimado a la gente que digo que amo, Señor. Y a veces pienso que eres tú el que me manda eso, pero hoy entendí que realmente eso es fruto de mi naturaleza caída, Señor. Pero no más. Hoy, arrepentida como nunca antes, decido que hasta aquí. Porque hoy, arrepentido de una manera original, te pido perdón, Señor. Y clamo para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco te voy a encontrar. Y cuando te encuentre te voy a empezar a conocer. Y en la medida que te vaya conociendo, te voy a empezar a amar, Señor. Y con ese amor que se va a ir desarrollando, te voy a empezar a servir. Y voy a ser para ti un verdadero adorador, Señor. Y yo sé que en ese proceso, hoy lo entendí también, que en ese proceso no va a ser fácil. Es un camino difícil, es un camino angosto. Ahí van a haber aflicciones, persecuciones, lo sé, pero como Pablo lo dijo en algún momento, yo no le tengo miedo a eso. Si es por amor a mi Señor, no importa. Porque para mí la muerte es ganancia, decía él, ¿no? Hoy así lo creo, Señor, y por eso bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video. Empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Ese es el primer paso importantísimo, pero no se quede ahí. Recuerde, este es un proceso que apenas está arrancando y es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Vaya poco a poco, métase a la palabra, congréguese, busque ayuda, pregunte. Recuerde que las preguntas son una buena manera de aprender, ¿no? Prepárese, sabiendo ya a lo que se metió, ¿no? Porque aquí no se trata, si el mismo Señor no engañaba a nadie, Pablo no engañaba a nadie, los apóstoles no engañaban a nadie, ¿no? Y nosotros menos, ¿no? No es asunto de que es una varita mágica donde todos los problemas desaparecen, no, los problemas siguen ahí. Usted le entregó su vida al Señor hoy, mañana vas a tener las mismas deudas, mañana vas a tener los mismos problemas, pero vas a tener un corazón diferente, ¿no? Una esperanza diferente. Pero tienes que avanzar, no te quedes ahí. Si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana. 8772-5957 es mi teléfono, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.